Buenos días, les saludamos desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar. Hoy es 18 de junio de 2018 y hace un bonito día, soleado con 24 grados y está comenzando a entrar el viento de levante, por eso tenemos tanta calor y tenemos, pues bueno, un sol tan radiante. En el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de una de las consecuencias de esta exposición solar, como es el carcinoma vasocelular. La doctora Isabel Villegas Romero nos va a hacer un pequeño resumen de cuáles han sido las estadísticas y un pequeño estudio epidemiológico acerca del carcinoma vasocelular en nuestro hospital durante el año 2017. Muchas gracias, Isabel, y adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Y sin más dilación nos vamos a dedicar al tema que nos ocupa hoy. El carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo más frecuente, también el tumor maligno más frecuente en el ser humano. Es más frecuente en varones, de raza blanca y suele darse a partir de los 50 años. Las células clave en este tumor van a provenir de las células basales de la vaina epitelial externa, del folículo piloso, y por tanto solo vamos a encontrarlo en piel, ¿vale? No lo vamos a encontrar en mucosa, ni en palmas, ni en plantas. No existen lesiones precursoras, precancerígenas, y tiene una gran capacidad de destrucción local en el sitio que asienta y, por tanto, las metástasis son excepcionales. En la causa que los produce existe una etiología multifactorial en el que sobre una predisposición genética actúa fundamentalmente la radiación ultravioleta. Bueno, nuestro estudio tiene como objetivo establecer la frecuencia de las características de los pacientes y de los carcinomas vasocelulares intervenidos en nuestro hospital durante 2017. Y posteriormente realizaremos además un análisis de la afectación de márgenes. Para ello hemos obtenido los datos a partir de la base de datos del Laboratorio de Anatomía Patológica y hemos realizado un estudio observacional retrospectivo de los carcinomas vasocelulares intervenidos en nuestro hospital durante 2017, analizando y estratificando los datos sociodemográficos, por su tipo histológico también, especialidad de cirujano y afectación de márgenes. De los carcinomas vasocelulares que se extirparon en 2017, que suman un total de 645, fueron intervenidos en 576 intervenciones a un número de 509 pacientes. Estos datos no cuadran entre sí porque algunos de nuestros pacientes se intervienen de más de un carcinoma y más de una vez en el mismo año. Por tanto, establecimos una media de 1,27 tumores por paciente. Nuestros pacientes ha habido un predominio leve de hombres sobre mujeres y rondan una edad de unos 67 años, pero tienen un amplio rango de edad que va desde los 26 a los 96 años. Dentro de los pacientes que se intervienen de varias lesiones en una misma intervención, que son un 14% de estos 509, distinguimos dos grupos. Los pacientes que se intervienen de más de un carcinoma vasocelular, que en su mayoría lo hacen de dos carcinomas, aunque un pequeño porcentaje de 16% se intervienen de incluso más de dos carcinomas vasocelulares en la misma intervención. También existen pacientes que se intervienen de más de una lesión, que son un vasocelular y otro tipo de lesión cutánea no vasocelular. Entre estas lesiones, destacar que las más frecuentemente que coexisten con el carcinoma vasocelular en el paciente que se interviene de más de una lesión en la misma intervención quirúrgica son los carcinomas epidermoides y la esqueratosis seborreica. En estos pacientes con múltiples vasocelulares, que incluso se intervienen más de una vez en el mismo acto quirúrgico y más de una vez durante el año, hemos hallado la proporción que se interviene más de una vez durante 2017, que sería alrededor del 11%, y aquellos que se intervienen de más de un carcinoma en el mismo acto quirúrgico durante 2017, que también es alrededor de otro 11%. Si combinamos estos datos, hemos obtenido el siguiente hecho, y es que el 21 de los pacientes se ha intervenido más de una vez de los cuales se han intervenido más de una vez durante 2017, además se intervinieron de más de una lesión en al menos
una de las intervenciones. Bueno, el número de intervenciones a las que se somete el paciente en el año 2017, la mayoría de ellos se intervienen de una única intervención a lo largo del año, pero un número no desdeñable de pacientes, llega al 11%, se intervienen de al menos más de una, siendo lo más frecuente que se intervenga de 2 lesiones, en 2 ocasiones, hasta un máximo de 5 veces. Si analizamos los carcinomas vasocelulares intervenidos en nuestro hospital durante 2017 por sus tipos histológicos, vemos que existe un predominio del patrón expansivo frente al infiltrante, que además se sigue del patrón superficial, en este orden de frecuencia. La localización de estos tumores, la mayoría de ellos se van a localizar en cabeza y en tronco, que son las zonas más fotoexpuestas, y además coincide con la bibliografía publicada. Sí que es verdad que en este caso solo pudimos analizar una parte de los tumores porque no disponíamos de localización en el 41% de los casos. Con respecto a estos tumores localizados en la cabeza, es en la zona H donde van a asentar el 64% de ellos. En la zona H, que vemos ahí reflejada en rojo en la gráfica de la izquierda. La localización más frecuente en nuestra serie fue periocular, incluyendo en esta zona párpados, canto interno. Según las especialidades que intervienen en los carcinomas vasocelulares, vimos que en nuestra serie la mayoría de ellos eran intervenidos por dermatólogos en un 81%, seguidos de los cirujanos plásticos y en un porcentaje nada desdeñable seguido de los centros de salud, además de otras especialidades que no hemos reflejado. Esta es la disposición que hemos obtenido de los pacientes, de los carcinomas vasocelulares con margen afecto y margen libre. Existe un margen afecto en aproximadamente un 10% de los pacientes y lo hemos hecho a partir de las 64 biopsias que estaban informadas como margen afecto. Pero esto no es del todo correcto, porque de estas 64 biopsias, 9 correspondían con punch diagnósticos. Entonces, suprimiendo estas 9 biopsias que correspondían con punch diagnóstico, hemos obtenido la verdadera N de margen afecto en carcinomas vasocelulares extirpados en 2017, que son 55, lo cual se correspondería con un 8%. En un total no es un porcentaje malo. Si ya somos un poco más escrupulosos, dentro de la afectación de margen podemos discernir entre margen afecto sin duda o aquellos que hemos incluido también nosotros en nuestra serie como margen afecto, que si los separamos serían aquellos dudosos en los que el patólogo informa que dista a menos de 0,1 milímetros de alguno de los márgenes, y si excluimos este porcentaje, el margen afecto en carcinoma vasocelular que obtendríamos en nuestra serie sería el 7%. Dividiéndolos y clasificándolos por el tipo de afectación, hemos encontrado que lo más frecuente es que se encuentre afectado el margen profundo, seguido del margen lateral. Y el menos frecuente sería cuando existe una afectación de todos los márgenes, tanto laterales como profundos. Si dividimos estos vasos celulares extirpados durante el año en las distintas especialidades, obtenemos que la mayoría de ellos han sido extirpados por dermatólogos, y ahí vamos a comparar también los márgenes. Para ello, en lugar de analizarlo por separado y compararlo con dermatología según la especialidad, lo hemos agrupado en dermatología y no dermatología, ¿vale? En aquellos pacientes que se intervienen por un no dermatólogo, tienen un riesgo relativo de 2,45 de tener margen afecto. Esto quiere decir que existe una probabilidad de 2,45 veces más en aquellos que se intervienen por un
especialistas no dermatólogos. También hemos calculado los porcentajes de márgenes afectos en dermatología, que serían un 6,7%, y los márgenes afectos de otras especialidades, que son el 16,4%. Realizando una comparación de estos porcentajes mediante el método del H cuadrado, hemos obtenido un valor significativo. Estas diferencias son significativas. Bueno, con respecto a las limitaciones de nuestro estudio, hemos encontrado un 41% de los informes de los carcinomas vasocelulares en los que no está especificado la localización del tumor, con lo cual sería un ámbito a mejorar por nuestra parte. Y además no hemos podido evaluar la recidiva a largo plazo de los tumores, tanto con aquellos que estén en márgenes libres como aquellos que estaban afectos y que no hayan sido reintervenidos. Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo de los pacientes intervenidos de carcinoma vasocelular en nuestro hospital desde enero a diciembre de 2017. Hemos incluido un total de 509 pacientes. Los datos obtenidos de las características sociodemográficas como el sexo y la edad coinciden con la bibliografía existente, y así como la localización de estos carcinomas que se encuentran en el mayor porcentaje en la cabeza y concretamente dentro de la cabeza en la zona H. Hasta un 11% de los pacientes que fueron intervenidos en el mismo acto quirúrgico se intervinieron de más de un vaso celular, con un máximo de hasta 5 lesiones. En un porcentaje también aproximado se intervinieron más de una vez en el mismo año. Por tanto, uniendo estos datos, como comentaba antes, en el 21% de los pacientes que se han intervenido más de una vez durante 2017, se intervinieron de más de una lesión en al menos una de las intervenciones. El subtipo histológico que predominó fue el expansivo con respecto al infiltrante, y la mayor parte de nuestra serie de carcinomas vasocelulares fue intervenido por dermatología. De los carcinomas en total que se estiparon, un 10% presentaron algún margen afecto que se corresponde con un 8% real si obviamos las biopsias diagnósticas. Y si además incluimos aquellos que distaban a menos de 0,1 milímetros del margen, se correspondería con un 16% total, sin tener en cuenta la especialidad, de muestras con margen afecto. Por tanto, existe una mayor proporción de margen afecto en los carcinomas vasocelulares que se intervienen por especialistas no dermatólogos que por especialistas dermatólogos, que tienen un 6,7% en nuestra serie. Existe más probabilidad de que si te intervienes de un carcinoma vasocelular por un especialista no dermatológico, haya margen afecto. Esta información lo que afianza es la posición del dermatólogo como el especialista de referencia para tratar esta patología cutánea de forma más optimizada. Por último, agradecer al Servicio de Anatomía Patológica por su colaboración siempre con nuestro servicio, no solo en este trabajo, y instaros a que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en el Dermacádiz, y muchas gracias a todo el equipo. Bueno, Isa, muchas gracias. Yo creo que hay detalles muy importantes que ver dentro de las conclusiones. Sobre todo que el tema de esa es fundamental para prevenir el carcinoma vasocelular, ¿no? La protección solar, sea con ojos, por la zona periocular, sombrero, uso de protección solar como protección activa y no solamente como la pasiva que hemos dicho, hasta que podemos sacar. Luego, la necesidad del seguimiento de estos pacientes, ya que uno de cada 10, casi cada 11, casi un 11% se interna el mismo año. Es decir, que este tipo de pacientes va a requerir seguimiento por otros carcinomas vasocelulares que vamos a encontrar a lo largo del tiempo.
que los dermatólogos son los que llevan diremos, la batuta en el tratamiento del carcinoma vasocelular por un número, con un buen control de los márgenes quirúrgicos, que esto significa que los márgenes quirúrgicos hay que tener presente de que los dermatólogos, pues, también por su número, hacen que los márgenes quirúrgicos contacten menos, y la información que hemos concluido de que existe 2,45 veces más probabilidad de que exista contacto de márgenes en un especialista no dermatólogo, afianza al dermatólogo como el especialista de referencia para el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Aquí una foto de nuestra última reunión con motivo del euromelanoma, y vamos a pasar un momento al Hangout por si tenemos algún espectador que quiera participar en nuestro chat, que quiera intervenir. Tenemos aquí alguno, pero bueno, parece que ya está todo más o menos hablado. Pues bueno, muchas gracias, y desde Cádiz, pues hasta el próximo Hangout.